Muy buenas noches, bienvenidos a Mitos y Verdades. Soy Luciano Reboredo y como siempre en compañía del Capitán Perú, tendremos nuestra semanal conversación sobre temas que tienen que ver con la historia del Perú y con un enfoque diferente a la historia, más allá de mitos y más allá de historias oficiales. Este es un programa que se emite por BHTV y por las redes sociales de la Coordinadora Republicana y el portal La Abeja. ¿Cómo estás, Rafael? Muy buenas noches. Hola Luciano, ¿qué tal? Buenas noches. Creo que muchos ahora están enganchados con, con este foro y las relaciones comerciales que puedan surgir. Y por eso han surgido varias preguntas también acerca de, históricamente hablando, cuál ha sido las relaciones entre el Perú y el Asia. Y de repente tendríamos que remontarnos hasta la época inca, ¿no? Hasta tan atrás en el tiempo, ya que poco se ignora, perdón, poco se sabe, ¿no? Se ignora que en muchas de las expediciones que descubrieron islas de la Polinesia partieron desde el Perú. Así es. Y vamos a ir contando un poco sobre esto, pero la más famosa y la primera de ellas tal vez sea la de Tupac Inca Yupanqui, la cual es descrita por José Antonio del Busto en su libro Tupac Yupanqui, Descubridor de Oceanía, en donde afirma, ¿no?, que estas islas que describen las crónicas eran la isla de Mangareva, islas en la Polinesia, que Tupac Yupanqui llegaría hasta la isla de Pascua, llegando a explorar y a, bueno, descubrir, ¿no?, para conocimiento incaico, estas islas de la Polinesia, de donde el historiador presenta evidencia no solamente en muros y construcciones incaicas que existen en la isla de Mangareva, en la isla de Pascua, En el lenguaje sino también. en el lenguaje, ¿no? Sí, La palabra camote para este tubérculo que fue llevado hasta allá, e incluso las tradiciones, porque también hay una danza en honor al rey Topa, que era un rey de piel roja que llegó desde el mar. Así que toda esta suma de evidencias llevan a Del Busto a afirmar que se trató de Tupac Yupanqui y de su expedición hacia la Polinesia, y gracias a la cual la Marina peruana ha incluido ¿no?, el rostro de Tupac Yupanqui en el buque de la Unión. como un gran navegante, ¿no? Bueno, otra cosa que también se ignora mucho es que los antiguos peruanos fueron navegantes, ¿no? Así es. Desde la llegada por el norte del Perú, de las primeras expediciones, encuentran navegantes tayanes y posteriormente de otras etnias o sociedades. Pero ese es un tema que curiosamente, Rafael, no sé por qué nunca ha sido suficientemente estudiado y difundido. Sí, es cierto, los Chincha también eran muy buenos También. navegantes y muy buenos comerciantes, ¿no? Se especializaban más en el comercio que en la misma guerra. Y esto continuó, ¿no? Esto continuó cuando ya estamos hablando de los reinos del Perú, ¿no? O el virreinato del Perú. Y es que también salieron expediciones del Callao que hicieron descubrimientos. Uno de ellos fue el de las Islas Salomón, ¿no? Descubiertas por Álvaro de Mendaña. La expedición salió del puerto del Callao. Y otra es la de Bodega y Cuadra, ¿no? Navegante A limeño California. a California, y que descubre la isla de Vancouver, ¿no? Junto precisamente con Vancouver, se acuerda colocarle el nombre de Vancouver y Bodega y Cuadra, en honor a este peruano, a este limeño, que junto con Vancouver llegan al mismo tiempo a esta isla,
y que bueno, ya por el tiempo, por el uso y por la facilidad del idioma, lo terminaron llamando Vancouver nomás, pero se le reconoce a Bodega y Cuadra como uno de sus descubridores. Y hace además Bodega y Cuadra con otro limeño de apellido Kimper, hacen la primera cartografía de California. Así es. Eso es un aporte importantísimo. No, bueno, otra parte ya que quisiera mencionar es que ellos introducen en San Francisco, en California, el pisco. Ese es un tema Sí, muy interesante del cual tal vez en otro programa podemos conversar. sí, es lamentable que no se conozca tan bien que el Perú fue una fuerza marítima y exploradora muy importante para el comercio del Pacífico desde tiempos históricos y especialmente entre los siglos XVI y XVIII. De repente, quienes quieran saber más de esto, los podemos invitar a que visiten la casa de Bodega y Cuadra, que se encuentra junto al Palacio de Gobierno, ahí en el centro histórico de Lima, y que muestra todos los mapas con las expediciones y que demuestra la capacidad que tenía el Perú para enviar estas misiones, para explorar y para hacer comercio. Y precisamente uno de los grandes comercios que existía era el famoso galeón de Manila, ¿no? El galeón de Manila completó lo que había sido pues el proyecto que iniciaría con Cristóbal Colón. 50 años antes, Cristóbal Colón busca una ruta hacia las Indias Claro. y esta ruta se completa con el galeón de Manila que realiza este tornaviaje y que además un dato muy interesante es que el galeón de Manila pudo hacer su comercio a través del Callao y precisamente con el descubrimiento de las Islas Salomón y Vanuatu, porque para hacer este trayecto tan largo se necesitaba de puertos intermedios en donde se pudiera pues reabastecer y pudieran descansar los marineros y que lamentablemente no pudieron hacerlos en estas islas porque los locales se fueron muy agresivos, no dejaron que se construyan puertos y es por eso que la ruta del galeón de Manila se tuvo que hacer a través de Acapulco y ya luego de Acapulco partía parte hacia Madrid y parte hacia el Callao. Pero si no hubiera sido así y si hubiéramos podido construir puertos en las Islas Salomón o en otras islas de la Polinesia, de repente Filipinas hubiera sido parte del virreinato del Perú y este comercio del galeón de Manila se hubiera hecho a través del Callao y luego hacia España por Panamá, ya que recordemos que a pesar que Filipinas estaba dentro del virreinato de Nuevo México, tenía relaciones muy estrechas con el Perú, incluso culturales, Sí. recordando que Santa Rosa de Lima es patrona también de las Filipinas y que hay ciudades en Filipinas llamadas con el nombre de Santa Rosa, ¿no? Entonces sí había una proximidad. Sí, ¿no? Y ahora que has mencionado esto, también hay que destacar la importancia histórica que ha tenido el puerto del Callao, Ujú. ¿no? Es un puerto que en su momento tuvo una presencia global, ¿no? Tanto por la importancia del virreinato del Perú como por la ubicación geográfica del Callao y por la misma importancia que desde la metrópoli se le daba al comercio con el Nuevo Mundo a través del Callao. Es por esto que en muchas ciudades del mundo hay calles, plazas, teatros con el nombre de Callao, ¿no? Que Ujú. es otro tema que también debía ser motivo de más reconocimiento en el Perú. El Callao es un puerto importantísimo. Y ahora está muy bonito, además, para visitar el Real Felipe y algunos atractivos en el antiguo Callao, en lo que se llama el Cercado del Callao, que también habría que recomendar, así como la Casa de Bodega y Cuadra. Así es, así es. Mucho se nos ha enseñado en la historia acerca de la ruta de la seda y de la importancia comercial, económica que tenía la ruta de la seda en el comercio entre Europa y Asia. Y
eh, eh, no se toma en cuenta que el galeón de Manila abre una nueva ruta de la seda, pero por el mar. Y es gracias a eso que, bueno, la seda de China, los mantos de Manila, las especias de la India, todas estas riquezas que tanto gustaban en Europa, también comienzan a llegar hacia el otro lado, ¿no? Utilizando el Pacífico y luego el Atlántico, y que pasaban por Nueva España y también llegaban al Perú. Y es por eso que nos mencionan pues los libros de economía del BCR, que en los bazares peruanos, incluso en la sierra, ¿no? Un bazar en Cusco, un bazar en Huancavelica, podías encontrar seda de China, ¿no? Mantos de Filipinas, o telares de Flandes, ¿no? De lo que es Holanda el día de hoy. O sea, era muy global. Y Sí, por el claro, y otro, ujú, el famoso mantón de Manila que es tan presente en el España mantón de Manila, que es es tan parte de la conocido. indumentaria de las mujeres en Puno, Así ¿no? es, Por tal supuesto, cual. se ha perdido mucho la calidad en los últimos años porque ahora son fabricados ya industrialmente y se usan para las danzas también, muchos de estos con bordados a máquina, pero sin embargo la presencia del mantón de Manila en el altiplano peruano hasta la fecha se mantiene. Y por el otro lado, en contraparte, se ha encontrado la plata peruana en China, ¿no? Porque los chinos cuando comerciaban, obviamente querían cobrar con la moneda internacional de la época como hace cualquier país el día de hoy, ¿no? Si va a comerciar, va a pedir que le paguen en dólares. El Así es. dólar de la época era el real de a 8, el peso español, que se acuñaba también en el Perú, en la Casa de Moneda de Lima, en la Casa de Moneda de Cusco y en la Casa de Moneda de Potosí. Y es por eso que en la China continental, el día de hoy todavía existen estos reales de 8, pero que tienen acuñados que han sido realizados, han sido hechos en la Casa de la Moneda de Lima o en la Casa de Moneda de Potosí. Pero qué maravilla, ¿no? Como el dólar americano también tiene su origen en las monedas peruanas, que están las columnas del plus Ujú. ultra y le añaden encima la letra S, ¿no? Incluso el símbolo. Eso es interesantísimo ver cómo ahora el mundo pues, se ha reducido notablemente al nivel de una aldea, según dicen, pero en un mundo tan inmenso en que costaba tanto tiempo trasladarse de un lado a otro y los meses de viaje, cómo la presencia peruana se pudo expandir por todo el mundo y cómo el comercio pudo permitir esos intercambios culturales tan profundos que hasta la fecha se mantienen. Y si avanzamos un poco más en el tiempo y llegamos a inicios del siglo XIX, vamos a encontrar que la primera campaña de vacunación global de la historia intercontinental, eh, que fue el llevar la vacuna contra la viruela, eh, pasa a través también de el Callao y de ahí llega hasta la Polinesia y hasta el Asia continental, ¿no? Esta campaña de vacunación, que si la memoria no me falla, la financia Felipe IV desde su propio bolsillo, porque su hija había muerto de viruela. Entonces él decide, ¿no? Hacer una campaña recién se había descubierto la vacuna o las técnicas para vacunar, y llevan la vacuna, no había refrigeración en la época, lo hacen a través de niños, 22 Llevan niños, niños. Es así terrible, es, ¿no? pero increíble, sí. Hay una película dedicada a estos niños que se llama 22 Ángeles, porque era 22 niños con viruela que los llevaron en el barco y de las pústulas, de las uñas, sacaban la vacuna y sí, con eso hicieron el suero para llevar la vacuna primero a México, a Nueva España, y luego bajó hacia el Callao y hacia el Perú, y con eso se vacunó al Perú contra la viruela. Y Balmis, que fue el médico que realiza esta expedición, se llama la expedición Balmis por él, envía una carta a España diciendo, bueno, ahora que ya he vacunado hasta Filipinas,
me están pidiendo que vaya a China, incluyendo China continental, porque hay ahí un brote, hay una epidemia de viruela y se está muriendo la gente. Y el rey autoriza que se lleve la vacuna y llega incluso hasta China continental, lo cual es una inversión de roles de lo que ha sucedido 200 años después, ¿no? Porque el día del el año 2020, con la pandemia, estábamos esperando que lleguen las vacunas desde China al Perú, cuando 200 años atrás, primero llegaban las vacunas al Perú y desde ahí tenía que pasar hacia China. Ahora, hay otro tema que también bueno, es lamentable en realidad comentarlo, pero ahora que tú hablas de esta expedición de la vacunación con los niños, yo leí por ahí un documento que el encargado de esta expedición eh, se lamentaba que en algunos pueblos del Perú había tenido que sobornar a las autoridades para que le permitan vacunar, inmunizar a los niños, ¿no? Entonces, precisamente yo pensaba en diversos actos de corrupción que hubo en la pandemia del COVID y recordaba haber Ujú. leído hace tiempo este asunto, ¿no? Como es un mal endémico a veces en ciertas sociedades este asunto, ¿no? Sí, qué terrible, ¿no? Que se aproveche las desgracias de la gente para un beneficio personal de una manera increíblemente egoísta, ¿no? Pero lamentablemente son los males endémicos que tenemos, pues, en nuestro país. Y, Sí, ah, ¿no? ujú, Bueno, y el otro aspecto que podríamos enfocar sobre esta relación del Perú con el Asia es las posteriores migraciones y ujú. cómo estas migraciones generan colonias importantísimas en el Perú y cómo se integran a nuestra cultura, ¿no? Al extremo que, por ejemplo, en el caso de los chinos, hay en el Perú más restaurantes de comida china que de comida criolla. Así es. Un chifla en cada barrio, o 10 o 20, no sé, ¿no? Pero no siempre fue eh, tan feliz esta situación de los migrantes chinos, porque hay que recordar que vinieron a hacer trabajos muy duros en el campo y no la pasaron tan bien hasta que se fueron incorporando a la sociedad y a las ciudades, ¿no? Sobre todo a Lima, donde según cuenta Atanasio Fuentes, inicialmente todos empezaron a trabajar como cocineros, y ahí estaría un poco el inicio de esta fusión, ¿no? Sí, lamentablemente el papel de la República del Perú durante el siglo XIX es más cruel del que nos lo han pintado, especialmente con islas de la Polinesia, donde realmente se trajo esclavos, ¿no? Y se mermó a la población de la isla de Pascua, por poner un ejemplo. Pero aún así han sido muy bien integrados dentro de la sociedad peruana el día de hoy. Y justamente, y hablando, ¿no?, de inmigración asiática, este fin de semana, ¿no?, que acaba de pasar, fue una realización más del Matsuri, ¿no? Este evento de cultura japonesa que tuve la oportunidad de asistir el día sábado, en donde, bueno, hay comida japonesa y se ve también shows y es muy vistoso y es toda una celebración de la comunidad japonesa. La gran mayoría, ¿no?, de los que asisten son descendientes japoneses y todo siempre giraba en torno a esa integración, ¿no? Y a las estrechas relaciones que siempre han existido entre Japón y Perú y que son, junto, bueno, con la migración china, entre otras, de las importantes relaciones y lazos culturales que compartimos con el Asia. No, sí, se han asimilado estas colonias. En general, todas las migraciones en el Perú han sido muy bien acogidas y muy bien asimiladas. No qué decir de los italianos, y demás, ¿no? Y muchas empezaron de manera dolorosa, complicada, ¿no? Como esta famosa colonia alemana del Posuso, que la pasó muy mal cuando llegaron al Perú y fueron engañados, tuvieron un desplazamiento terrible, murieron muchos. El caso de los chinos también, por lo que hemos visto.
Y en el caso de los japoneses la cosa es un poco más Más llevadera, tranquilo, ¿no? Fue con más los tranquila, japoneses, sí. ¿no? Pero a la larga, con el tiempo, la asimilación cultural ha sido fantástica, ¿no? En las costumbres, en los hábitos, en la gastronomía, en diferentes aspectos. El Perú ha sido en general muy acogedor con estas diversas migraciones, ¿no? Una cosa curiosa, por ejemplo, que acabo de leer hoy día, es que somos el país del mundo en que se come más panetón que en Italia, Sí. ¿no? Varias toneladas más que en Italia, ¿no? Una cosa insólita, ¿no? En otros Porque países no conocen el panetón. A mí me sorprendió saber que en México no saben lo que es el panetón. no, claro, es que el panetón es algo genovés aparentemente y la migración de Génova y de Milán, que son los otros especialistas en panetón, es la que llega al Perú, ¿no? Entonces, Claro. dependiendo de dónde han llegado, eh, se produce esto, ¿no? Por ejemplo, cuando estuve en Génova una vez, fui a visitar el cementerio, porque es un cementerio patrimonial que es maravilloso, Ajá. y los nombres parecía que estaban en el Perú, ¿no? Era Repeto, Parodi, Donofrio, todos esos apellidos italianos importantes que Claro. tenemos acá, y que no son los mismos que están en otros lugares, porque depende de dónde salió la migración, es que se da esto, ¿no? Igual nos pasa seguramente con los chinos, ¿no? Porque también, según me dicen, yo no estaba en China jamás, la comida que aquí llegó con los chinos es la cantonesa, y no es la Ujú. misma que se come en Shanghái y en otros lugares de la China, ¿no? Entonces, depende mucho de dónde sale la migración para ver qué aportes y qué tipo de cultura es la que llevan. Y precisamente hablando sobre la migración china, ese también fue uno de los motivos de la construcción del puerto de Chancay, ¿no? Que se va a inaugurar este año y que también se espera que sea un retorno de repente al comercio y a estas rutas del Pacífico que tuvieron tanto éxito hace más de 200 años. Y según un analista explicó, cada 200 años hay un cambio de poder entre el Pacífico y el Atlántico. Y Ah, parece qué que ahora interesante. el Le toca. centro comercial va a regresar nuevamente al Pacífico y el puerto de Chancay va a ser uno de los focos para esto. Ah, qué interesante. No, bueno, sí, pues, porque hasta el descubrimiento de América, el Mediterráneo era el centro del Así comercio y es. de todo, ¿no? Desde el tiempo de los griegos y los romanos. Pero después de eso viene la hegemonía del Atlántico y luego el Pacífico. Tienes razón, no había pensado en eso. O sea que en buena hora que sea el Pacífico y que nos coja también prevenidos con este magnífico puerto, que según dicen, no lo sé yo, es largamente el mejor y va a ocasionar serios problemas a los demás puertos del Pacífico, incluido Panamá, Chile, Colombia, cualquier otro puerto que haya, por la capacidad que tiene, por la ubicación y porque implica un ahorro enorme en tiempo y en dinero para las embarcaciones que vienen del Oriente. Sí, hay muy buenas perspectivas para el Perú, así que espero que podamos aprovecharlas y aprendamos de las lecciones del pasado en donde hemos tenido tantas oportunidades con tantos booms económicos y que los hemos terminado despilfarrando, que esta vez pues sí se convierta en una transformación competitiva para el Perú. Bueno, ojalá que así sea, Rafael. Estamos a puertas de este evento internacional tan grande, tan importante como es APEC, que pone al Perú en el epicentro, en la mira del mundo, por lo que implica comercialmente en la cuenca del Pacífico, por lo que implica las relaciones entre Asia y América, y porque, sin ninguna duda, también los Estados Unidos van a tener eh, un cambio importante en su manejo de la economía con el cambio de gobierno. Entonces veremos qué es lo que pasa, pero no cabe ninguna duda que el Perú vuelve a ser protagonista en este momento gracias a este asunto del Pacífico. Nosotros, Rafael, tenemos que despedirnos, se nos ha cumplido el tiempo
Será hasta la próxima semana y veremos con qué otro tema igual de interesante regresamos. Buenísimo, nos vemos. Nos vemos, gracias.